Argentina 2, Inglaterra 1. Argentina consigue su pase a la final de la mano de Messi, como no, demostrando que a sus 39 años aún sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y claramente el mejor jugador de la historia. Yo creo que un partido cardíaco que, a mi parecer, uno de los mejores de Argentina y que por muy poquito, faltó poco para que ocurriese la tragedia y que injusto a veces es el fútbol, porque cuando menos merecía perder casi se va, pero pues bueno, al final hubo un poco más de justicia porque, ahorita vamos a hablar un poquito más del partido en sí porque tiene bastantes cosas de lo que se puede hablar, desde el tema de Inglaterra, una posición táctica autobusera todavía, era el minuto 60, quedaban 30 minutos, 36 más o menos, casi 40 minutos, el Triple H de P de Inglaterra, con su harambol. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد. Es que absolutamente se merecen que pierdan, ¿cómo se les ocurre hacer eso? A mí me decepciona Tuchel, yo creo que, o no sé, si haya sido idea de él, porque honestamente yo nunca, alguna que otra vez metió el autobús, pero era más que lo dominaran. En este caso lo metió tan deliberadamente que cuesta pensar, pues no pensar mal más bien, sobre Tuchel, y su planteamiento táctico, porque tantito cayó el gol, órale, a mimir, a empezar a plantar autobús, porque si no, no sé, yo creo que les convenía más seguir atacando. En una de esas hasta conseguían el 2-0, pero pues no. Total error. Yo creo que Inglaterra, pues ya México la complicó, ya Noruega la complicó, Argentina la terminó de liquidar, poco o prácticamente nada se vio de Inglaterra, salvo el gol, salvo algunas escapadas también de Gordon y de Bellingham, de ahí en fuera pues no se vio nada de Inglaterra, Inglaterra pues perdida, partido nefasto de Inglaterra, Argentina los dominó toda la primera parte, Inglaterra llegaba muy poco, no podía hacer nada, ni siquiera se acercaban a la portería, si no mal recuerdo creo que fue un tiro libre, que en eso sí, pues obviamente se acercaban un poquito más, pero de ahí en fuera yo creo que pues prácticamente no tuvieron ni ocasiones, no tenían el balón, pero eso sí es de reconocer, es un absoluto partidazo, yo creo que uno de los mejores del mundial, claramente, la primera parte muy intensa, que más bien lo único que paraba esa intensidad eran las faltas, pero no eran faltas como que muy agresivas, de la misma intensidad, los empujes y todas esas situaciones que se suelen ver, pues eran lo único que como que frenaba el juego, pero de ahí en fuera, los dos salieron a ganar en la primera parte. En la segunda, Argentina, pero en la primera parte ya Argentina mostró un dominio inmenso, no terminaba de interiorizar, no terminaba de conseguir pues sí, llegar al área tampoco de Pickford, pero no se le vio en ningún momento superada en la primera parte. En la segunda parte se repite un poquito más de lo mismo, yo diría que los primeros 10-20 minutos Inglaterra y Argentina estuvieron parejísimos, después de la pausa de hidratación el partido prácticamente se vuelca sobre Argentina, Argentina domina todas las facetas, defensiva, en el medio campo y en el ataque, supo sacar algunas que no terminaron prácticamente en nada, pero Inglaterra no estaba sacando nada, no estaba consiguiendo nada, y como ya había mencionado en el canal, ¿cuál podría ser la clave contra Inglaterra? Ya lo habíamos visto contra México, que una presión alta los despedazó. De milagro no se fueron en esa ronda de octavos. Y luego contra Noruega, quitando las pues polémicas con la cámara y todo eso, una presión alta que los empezó a hacer dudar,
no recuerdo si fue antes del primer gol o creo que sí, antes o después del primer gol de Noruega, que prácticamente les presionaron tantito alto y qué miedo les metieron, o sea, para salir el balón, o sea, estaban cometiendo errores que de normal no son comunes, o sea, por ejemplo, la saga de Inglaterra es Gueye y John Stones, o sea, dos jugadores del City, o sea, jugadores que están acostumbrados a salir con el balón jugado. Entonces, bueno, desde ahí ya se veían un poquito de carencias de Inglaterra, o sea, la misma Croacia, o sea, lo complicó con una presión alta, o sea, Inglaterra le costaba horrores cuando lo presionaban, o sea, no había forma que pudiera sostener una presión alta. En este caso, o sea, a pesar de que lo presionaron, o sea, no lograron convertir esa presión en goles, o sea, llegaron al medio tiempo 0-0, pero claramente se veía una superioridad para Argentina. Y más de lo mismo hasta que llega el gol de Gordon, o sea, el gol de Gordon es más culpa de Argentina que acierto de Inglaterra. Primero no despejan bien el balón, queda vivo, y en eso que queda vivo, Gordon, tremendo jugadorazo, o sea, muy rápido, muy atento y desde luego que bastante buena pegada, pues estuvo vivo y vio el centro y pues gol, o sea, pero de ahí en fuera, o sea, Inglaterra no había tenido nada, Inglaterra no había generado nada, y después de eso, si ahí no había generado nada, después de eso no generó, pero absolutamente nada. O sea, se metieron en bloque bajos, o sea, lo único que, pues yo quisiera pensar que Tuchel no fue el artífice de este bloque bajo, pero los cambios dicen otra cosa. O sea, sacó a Gordon en qué minuto es, a ver, en el 72, o sea, todavía quedaban más de 20 minutos, porque luego con las pausas de hidratación son 6 minutos mínimo, entonces más de 20 minutos meter un defensa central para defender con 5 mínimo. Ahí yo creo que Tuchel perdió totalmente el partido. O sea, si de por sí Inglaterra está jugando mal, pésimo, o sea, Bellingham solo tuvo una que otra internada, Bellingham también, Gordon también tuvo una que otra, y a excepción del gol, o sea, no tuvo mucha presencia. Harry Kane yo creo que desaparecido totalmente, o sea, descargaba bien el balón de espaldas, pero de ahí en fuera, pues para lo que está, o sea, se supone que es el 9 del equipo, pues creo que no tuvo ninguna, a lo mucho una o dos, o sea, pero no me acuerdo que haya tenido una. Y luego después del minuto 60, pues ya empieza, si ya Argentina estaba dominando con lo que tenía, que estaban un poquito más parejos, que estaban jugando un poquito más de tú a tú, ya cuando Inglaterra se metió atrás, total asedio argentino. O sea, Pickford, que a mí en lo personal es un portero que no me gusta, o sea, muy random, o sea, puede ser que te haga la tajada de su vida o que se trague cualquier balonazo. Entonces, pero esta vez, o sea, a Inglaterra le funcionó, yo creo que bastante bien. Sacó, si no me equivoco, como 3 o 4, o sea, que eran goles cantadísimos, o sea, 2 remates de McAllister y el de Enzo Julián, creo que fue Julián o Enzo, no me acuerdo, que la alcanza a sacar, o sea, se acuesta en su poste izquierdo y la saca de puro milagro. O sea, estábamos viendo prácticamente el Pickford que jugó contra México y no el que jugó contra Noruega, porque el que jugó contra Noruega, mamita, o sea, vaya cantadas que estaba haciendo, pero ni aún así, o sea, claramente, o sea, a mí no me gusta cuando los equipos se empiezan a meter atrás, o sea, hay mucha crítica sobre que no, es que debes meterte atrás, ¿cómo se te ocurre seguir atacando? O sea, expertos que, a ver, son buenos jugadores, ¿no? Fueron más bien buenos jugadores, como es el caso de Henry, que critica mucho la línea defensiva de Hansi Flick, pero pues luego yo no veo que critique este tipo de planteamientos que son todavía peores. O sea, meterse atrás con 5 o 6 a defender, o sea, muy pocas veces sale bien, o sea, y cuando sale bien, a ver, pues bueno, ahí sí se llevan todas las miradas, los aplausos, pero en este caso le salió pésimo, pero pésimo. O sea, teniendo una plantilla como Inglaterra que esté jugando como un equipo chico, o sea, metido atrás con 6 y todavía sacas a tu jugador un poquito más diferencial y metes otro defensa central, dices, Dios mío, ¿qué está haciendo este equipo? O sea,
Yo cuando vi el 1-0, honestamente, pues no pensé que se fueran a meter atrás, pero pensé que iba a pasar algo muy parecido a lo de Egipto. O sea, ya cuando vas a remolque, o sea, ya no tienes nada que perder. O sea, da lo mismo si pierdes 3-0 que si pierdes 2-0, que si logras el empate. O sea, de ahí empieza la cosa buena. Y pues a ver, tardaron hasta el minuto 85 que... Mamita, qué golazo de Enzo Fernández. O sea, Messi se logra llevar 2 marcas, da el pase hacia Enzo, y Enzo le pega una pedrada, pero pedrada, que no, Pickford, o sea, de por sí yo les digo que no me gusta, o sea, y te la tragas completo, o sea, nada que hacer, o sea, eso les cae como un balazo de agua fría, y de por sí, o sea, no estaban haciendo nada. Ya estaban solo defendiéndose, o sea, tuvieron suerte contra México, porque el Memote no iba a rematar bien, o sea, un centro, o sea, pero, aquí cambia la cosa, o sea, Lautaro Martínez, o sea, no es cualquier delantero, o sea, también o sea, contra México tuvieron una suerte que metieron a Raúl Jiménez, no, ¿cómo se llama? A Santiago Jiménez. Entonces, a ver, Santiago Jiménez, el Memote Martínez, claramente no son nada, pero nada al lado de Lautaro Martínez. O sea, ahí prácticamente se salvó Inglaterra, porque pues, son 2 jugadores que, uno está del Milan, que es un proyecto chapucero que no sirve para nada, y luego está el Memote, que pues, está en Pumas. O sea, claramente, o sea, los grandes cambios de Aguirre, pues no iban a resultar. O sea, no es lo mismo meter esos 2 jugadores a meter a Lautaro Martínez, que es un jugador que lleva bastante en la élite, en un Inter que está más consolidado, y que claramente, o sea, yo sí critiqué a Lautaro Martínez, porque luego también tremendas cantadas que hacía, fallaba lo infallable, pero en este caso, o sea, salen excelentes los cambios, o sea, totalmente... Pues Scaloni, o sea, Scaloni planteó muy bien el partido. Es lo que yo mencionaba, o sea, de Giuliano. Giuliano es un jugadorazo, o sea, yo lo he visto contra el Barça, o sea, en el Atlético de Madrid. Jugador que presiona, que es rápido y es bastante habilidoso. Tuvo mala suerte porque también el lateral Spence le sacó una, o sea, pero que le faltó poquito para que se la pudiera llevar. Muy buen partido de ese lateral, o sea, porque estaba generando en ataque, o sea, hizo como 2-3 túneles en la primera parte, que es donde viene un poquito más lo que generó Inglaterra, y luego esa recuperación en el segundo tiempo, pues prácticamente un gol. O sea, honestamente estaba jugando muy bien y estaba dando un dolor de cabeza increíble a Argentina por esa banda izquierda. Entonces, Giuliano fue bastante clave, o sea, esa presión alta que estaban manejando. Lo que es Julián, Enzo Fernández, incluso Messi estuvo presionando en bastantes partes del partido. Claramente no se le puede pedir que presione los 90 minutos, pero este tipo de jugadores estuvieron presionando a todo lo que da. Y pues sí, o sea, básicamente la clave o el plan pues debería pasar por ese tipo de situaciones. Y sí, Scaloni pues se nota que es un técnico de élite, o sea, lo leyó a la perfección. Yo creo que pues si yo lo leí, que soy un simple mortal que le gusta el fútbol, que ha visto bastante fútbol estos 6 años, pues no me imagino, o sea, un campeón del mundo con 2 Copas Américas, pues claramente, que incluso fue jugador profesional, pues claramente él lo iba a ver. Entonces, acierto totalmente Scaloni. Pues a ver, vamos a hablar del GOAT, del MVP de este partido, que claramente Lionel Messi vuelve a dar 2 asistencias en un partido que no parecía brillante, porque claramente no es tan brillante, no había aparecido mucho, o sea, salvo en los corners que había generado un poquito más de peligro y toda esa situación, pero en general no había podido generar un peligro. En la primera parte no está bueno, en la primera parte sí, miento, que se les escapó y estaba haciendo una jugada ahí por todo el medio que se le fue a quién. Ay, no me acuerdo a quién se le fue. Si no, creo que a Gordon también se les fue, o sea, a 3 jugadores de Inglaterra se les fue hasta que le metieron una patada para pararlo. Entonces, Messi estaba dando destellos, pero claramente, o sea, no estaba siendo muy determinante hasta el
el primero y segundo gol, que ya estaba generando bastante peligro, o sea, yo digo el primero y el segundo gol porque fueron los que subieron el marcador, pero honestamente Messi estaba generando bastante peligro porque, si no mal recuerdo, también metió uno de los centros que McAllister remató, entonces, y no recuerdo si también fue el que metió la asistencia, bueno, el pase clave para que McAllister rematara y la que se fue al poste, a embarrar en el poste, entonces, no recuerdo, pero sí, obviamente Messi, pues dos asistencias que prácticamente... La de Enzo, pues a ver, es un poquito más cuestionable, pero hay que tener en cuenta que arrastró 2 marcas, o sea, quitó 2 jugadores de la zona media para que pudiera Enzo pegarle, pero tremendo zapatazo. Entonces, y la segunda, pues ya es un poquito más medio gol que pone Messi, pues claro, desde luego que la habilidad del 9 de Lautaro, pues termina por liquidar el partido. 2-1, Inglaterra se va al caño junto a Francia. Y tenemos una final soñada, yo creo. Una finalísima que se nos negó por temas geopolíticos de otro índe. Y esta vez se nos da la finalísima en la Copa del Mundo. El campeón de Europa contra el campeón de América. El actual campeón del mundo contra el campeón de Europa. Entonces, habrá que ver. Vamos a estar analizando ese partido porque claramente España parecía pues la favorita, pero ya lo vimos contra Francia, que Francia era la favorita, ya lo vimos contra Inglaterra, que Inglaterra era la favorita, así que jugando como jugó Argentina, dando una presión altísima, o sea, jugando con más corazón que fútbol, que nadie dude que Argentina puede levantar su cuarta Copa del Mundo, Messi su segunda, y que la cuarta estrella de Argentina puede estar más cerca de lo que creamos. Entonces, habrá que ver. Claramente, partidazo de Argentina. Yo creo que de los mejores que ha tenido en esta Copa del Mundo, que claramente yo critiqué contra Cabo Verde. Contra Egipto no. Contra Suiza. Bueno, el que más recuerdo es el de Cabo Verde, que ahí sí, deliberadamente, o sea, se dieron la posesión del balón y les costó un sustote. O sea, yo odio sinceramente que se vayan para atrás, o sea, yo soy seguidor del Barça, cuando veo al Barça hacer eso, o sea, que no tiene el balón, que no tiene esa presión alta, sufro, o sea, no me gusta, y pues verlo en un equipo que tengo simpatía, pues nunca me gusta, porque puede pasar lo que le pasó a Inglaterra, y lo más probable es que pase, o sea, salvo equipos rocosos como el caso de Cabo Verde, que es rarísimo que tengan equipos tan rocosos, pues no suele salir bien, o sea, y terminas perdiendo y teniendo, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, la segunda plantilla más cara del mundo, tener que jugar como un equipo pequeño, o sea, que Cabo Verde le haya dado más pelea a Argentina que Inglaterra, por favor, o sea, también habla peor de Inglaterra que de Cabo Verde, entonces, una pena que tengamos que ver este tipo de equipos jugar de esta manera, y lo que sí es una alegría tremenda ver a Argentina en su segunda final del mundo consecutiva. Habrá que ver si se lleva la cuarta. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué les pareció el partido, qué les pareció Argentina, qué les pareció las decisiones de Tuchel y sus jugadores de Inglaterra de poner un autobús al minuto 60. Y pues bueno, ¿qué opinan de Messi a los 39 años llevando su selección a su tercera... No, más bien, a su tercera final en, ¿qué son? 12 años, 3 de 4. Bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos. Bye.